En este video vamos a aprender cómo crear un proyecto Spring Boot utilizando JWT. JWT es un JSON Web Token. El JSON Web Token lo que me permite es autenticar usuarios y validar por medio de un token que sea el usuario que dice ser. Se va a crear un API para generar el token. Además, se va a generar un API para validar que ese token que haya sido generado sea funcional. Eso es lo que vamos a hacer durante este video y vamos a estar utilizando esas tecnologías. Para poder realizar este tutorial que necesitamos, ahorita voy a proyectar, necesitamos Java 17 y necesitamos Maven 3911. Bien, empecemos a desarrollar. Lo primero que debemos hacer, vamos a crear un proyecto. Le damos clic. Estoy utilizando Visual Studio Code y en esta versión de Visual Studio Code tengo extensiones para Spring Boot. Una vez que tengamos estas extensiones, hago esta aclaración. Acá Spring Boot. Spring. Estas las extensiones que tengo. Una vez tengo estas extensiones instaladas, pues puedo crear un proyecto. ¿Cómo se crea? Le doy clic acá donde dice Search, símbolo mayor que, y escribo Spring Initializer, crear a Maven Project. Le damos clic acá. Y me va a generar un proyecto por medio de un arquetipo. La versión de Spring que vamos a utilizar es la versión 3.5.13. ¿Qué lenguaje de programación? Java. Recordemos que esto es un dominio inverso, en este caso con demo JWT. Ese sería mi dominio inverso, es un ejemplo. Y sería demo JWT usuarios, por ejemplo. Me pregunta sobre un paquete, le digo que sí. El empaquetado va a ser jar, versión de Java 17. Y voy a buscar algunas librerías. Por ejemplo, voy a utilizar Spring Web. Selecciono. También necesito DevTools para que me ayuden en el desarrollo. Para generar los DTOs voy a utilizar Lombok. Y la librería más importante o la dependencia, Spring Security. Spring Security. Voy a buscar JWT. Esta sí no está en el Started. Esta hay que buscarla en los repositorios de Maven. Entonces ya tengo estas 4 dependencias. Le damos a aceptar. Vamos a guardar el proyecto en el lugar que sea de su preferencia. En mi caso lo voy a guardar acá en Spring Demos. Acá justamente voy a guardar el proyecto. El proyecto ya fue creado. Ya tenemos un proyecto como tal de Spring Boot con las dependencias starter de Spring Boot. Pero necesitamos agregar ciertas dependencias de forma manual. Entonces voy a agregar, abrimos el archivo pom.xml y al final, acá donde dice dependencies, o sea, donde están las dependencias, voy a agregar una más. Esto es de forma manual. Esta dependencia es para JSON Web Token como tal. Entonces, con esta dependencia ya podremos trabajar la creación de los tokens. Una vez agregada la dependencia JSON Web Token, vamos a agregar un paquete. Le damos clic acá en símbolo más, agregamos acá paquete. El paquete se va a llamar Security. Y dentro de este paquete Security vamos a crear una clase llamada JWT Util.
justo acá. Acá, clic en nuevo, nueva clase, JWT util. Una vez creada la clase, vamos a empezar a agregar unos atributos de tipo estático, private, static, final string, final string secret, por ejemplo. Y aquí vamos a agregar nuestra clave secreta, ¿verdad? Esta es la clave secreta que se utilizará, por ejemplo, para el token, ¿no? Para firmar un token. Luego vamos a utilizar otro atributo estático. O sea, al final son constantes, ¿verdad? Long expiration time. Este tiempo de expiración, perdón, time, es equivalente a 24 horas y está en formato de milisegundos. Y ahora vamos a agregar un prefijo. Igual, private, static, final, string, prefijo. Y este prefijo va a ser igual al texto bearer con espacio. Si se dan cuenta, hay un detalle aquí sutil. Aquí hay un espacio, ¿ven? Se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces aquí, este espacio es importante dejarlo, ¿eh? Y este bearer es el prefijo que se utiliza cuando se manda un token. Pues ya tenemos esos tres. Em, si lo queremos ver así, esos tres constantes, vamos a agregar una más. Private, static, final, string. Al final todas son cadenas. Header. Y este header se va a llamar authorization. Estamos. Autorización. Header authorization. Voy a hacer algunos imports. Vamos a agregar acá import IO JSON Web Token Claims. Voy a agregar también de JSON Web Token la clase JWTS. Import IO punto JSON Web Token Web Token punto JWTS. Esta que está acá. Esta clase, miren. Factory class para la creación de instancias de JWT. También voy a agregar otro imports para firmar. Entonces, import signature algorithm. Esa, justamente. JWT. Algoritmo de firma. Guardo la clase. Ya tengo los headers. Voy a agregar algunos comentarios. Genera un token para un usuario dado. Tiempo de expiración, perdón. Vamos a ver. Y el prefijo. Bien, ahora vamos a generar un método para generar el token. Entonces este método va a ser público static que genera o que retorna una cadena
y se va a llamar generar token. ¿Y qué es lo que va a hacer este método? Recibir un usuario y va a retornar de esta clase JWTS una construcción. ¿Y qué va a hacer y qué va a generar esa construcción? Un username va a agregar, aquí fue falta, vamos a agregar algo más después del username. Vamos a crear la fecha de creación. La fecha, vamos a setear set. Esta es la fecha de creación. Y la fecha de creación del token es lo mismo que decir new date. Así de esta forma, ¿no? Entonces aquí estamos creando la fecha de creación y acá la fecha de expiración. Y la fecha de expiración es igual a date, por ejemplo. Vamos a hacer este import. Vamos a quitar esto aquí. Y lo hacemos de esta forma. Date en milisegundos más, esta es la fecha actual, más le va a sumar esto. Entonces ahí prácticamente lo que estamos haciendo es sumarle un día. Después de hacer eso, se hace una firma. Se hace un firmado con y aquí se pasa el algoritmo. En este caso es un algoritmo hash de 512. Puede ser 512, 256, el algoritmo que ustedes quieran. Voy a hacer un pequeño cambio acá. Voy a pasarlo a 256. Y acá en la clave secreta voy a obtener los bytes. And get the bytes. Y a esos get bytes le vamos a setear estándar charset UTF-8. Entonces aquí estamos firmando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esta clave secreta se está firmando con este algoritmo y se está pasando su codificación en UTF-8. Después se compacta y a esto lo que hace es devolver un token. Entonces aquí ya tenemos el método de la generación del token. Vamos a agregar un poquito de Java Docs acá. Método para generar un token. Vamos a generar otro espacio. Otro espacio. Ahí estamos. Aquí está ya la documentación. Y después vamos a generar otro método. Vamos a crear un método nuevo. Y para ese método que servirá para la validación del token que hemos generado por medio de ese método, necesitamos utilizar este import. Entonces vamos a irnos a este paquete, Jakarta. Y dentro de Jakarta vamos a buscar servlet http server request, esta clase. Esto al final es una, vamos a ver, sí, es una clase. Entonces esta clase, una interfaz, perdón, esta clase nos sirve para obtener información del cliente, o sea, del navegador o del postman, por donde nos estén haciendo las peticiones. Para eso sirve esta interfaz llamada HTTP Servlet Request. Entonces, una vez hecho ese import de Jakarta Servlet, vamos a crear acá. O sea, agregué este import y ahora después del método de generar el token, vamos a generar un método que se va a llamar validar token. Entonces será un método público y estático que no puede ser cambiado. Eso es lo que significa public static. Y este método que va a retornar, los claims. Los claims, recordarán, sirve, o sea, son todos los atributos que se generaron del token, ¿verdad? Digamos, la fecha de creación, el usuario, roles. Entonces acá hacemos esto.
Validar token, aquí me autocompletó la ayuda que tengo, pero vamos a hacer un cambio. Public static claims validar token. Vamos a recibir como parámetro el HTTP servlet request. HTTP servlet request. Y a esto le vamos a llamar request, ¿verdad? La petición. Esta es la petición que hace el usuario. Dentro de esta petición que hace el usuario, vamos a obtener cierta información. ¿Ok? Entonces, hacemos lo siguiente. Request. Acá después del try, vamos a crear una variable llamada token. Y token va a ser igual a el request y vamos a obtener el header. ¿Cuál es el valor del header? El authorization. Entonces, de la petición del usuario, lo que le estamos diciendo es, de la petición que manda el usuario por HTTP, vamos a obtener el header. ¿Ok? Y ese header le vamos a llamar token. Entonces, a ese token vamos a hacer una validación para saber si estamos trabajando bien con ese token. ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Token. Vamos a preguntar si es diferente de nulo, o sea, diferente de nulo significa que tiene información y si el token inicia o start with con el prefijo. Y recordemos cuál era el prefijo, bearer. Entonces, si empieza con ese prefijo, vamos a reemplazar, del prefijo este valor de comillas dobles. Entonces estamos diciendo token, replace, prefijo y eliminamos, perdón, las comillas dobles. Después de hacer eso, pues tendríamos que retornar, vamos a quitar este código de acá, tendríamos que retornar el valor del token, ¿verdad? Vamos a formatear, vamos a arreglar un par de errores acá. Entonces, vamos a ver, token, aquí ya tenemos el token, reemplazamos el prefijo. Y después de eso vamos a crear este retro con JWTS. Recuerdan que esa es una clase, solo que ahora vamos a utilizar el método parser porque vamos a parsear la información. Se va a setear, o sea, se va a decir con qué llave fue firmado. Obviamente con la clave secreta vamos a obtener los bytes y vamos a hacer otra vez lo mismo, ¿verdad? UTF-8. Se va a obtener los claims y después se obtiene el body de esta información. Vamos a ver, aquí es donde termina el catch, y vamos a retornar null si no hubiera algún token válido. Ok, vamos a arreglar este error. Este error lo que nos está indicando que este método debería retornar algún resultado de tipo claims y no está devolviendo nada porque el return está acá agregado en el catch de la excepción. Entonces lo voy a sacar del catch. Ya se subsana el error. Ahora voy a mostrar algún tipo de mensaje de error. Por ejemplo, es, es, system, system server error, por ejemplo. System error, error al generar o validar un token. Y ahí con eso ya estaríamos enviando un token. Formateamos el código. Ahora voy a agregar un poco de JavaDocs. Método para validar token. Así sería. Método para validar token. Para que se entienda lo que estamos programando, mis estimados, este método validar token recibe como parámetro un HTTP servlet request. ¿Qué significa eso? Si yo me voy acá a Postman, por ejemplo, se dan cuenta que aquí dice HTTP request. Entonces son las peticiones que hace un usuario. Por ejemplo, aquí tengo ya una prueba hacia el web service de saludar autenticado, que significa que estamos mandando una cabecera llamada autorización y dentro de la cabecera es de tipo bearer token. Veámoslo a nivel de clase. Entonces, aquí está la cabecera, header, que es authorization, y de ese header
vamos a obtener toda la información del header. Toda la información del header contiene la palabra bearer y el contenido. Entonces, de esa palabra bearer se va a reemplazar todo aquello, se va a reemplazar esa palabra bearer para quedarnos solamente con esta información que es el token. Entonces, una vez que obtenemos esa información, la vamos a parsear y vamos a devolver los claims. Y si se dan cuenta, esto recibe un claims de este tipo de clase sobre los tokens, sobre la información de ese token que estamos validando. ¿Qué pasa si el usuario no envía nada? Si es igual a null. Aquí es diferente de null, pero ¿qué pasa si es igual a null? Significa que el usuario no está mandando un token cuando se necesita un token. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El sistema lo que va a hacer va a retornar null. Y eso es prácticamente lo que hemos programado. Un método que devuelve información del token si es válida. Bien, ahora vamos a crear otra clase. Esta clase nos va a servir para crear el filtro de seguridad. Siempre sobre este paquete de security le damos en más, clase. La clase se va a llamar JWT Authorization Filter. Ese será el nombre de la clase. Vamos a importar algunos paquetes. Por ejemplo, vamos a extender, o sea, heredar, ¿verdad? De la clase o de la interfaz 11, 11 per request filter. Ok. Entonces ya agregamos esta interfaz. Ya agregamos esta, perdón. Y ahora vamos a implementar un método llamado doFilter. Entonces tenemos ya ese método doFilter. Y necesitamos también importar de Jakarta Servlet. Vamos a agregar esta clase HTTP request. Voy a borrar esto. Aquí, HTTP request. Import Jakarta Servlet HTTP request. Aquí un punto y otro punto. Y estamos. Bueno, ya se importó esta clase. Ahora necesitamos importar HTTP response. Vamos a agregar este imports. ¿Para qué son todos estos nombres de clases en inglés? ¿Qué es Jakarta? Jakarta es una serie de paquetes y lo que estamos haciendo es agregando lo que se requiere de parte del cliente y lo que responde el servidor. Todo esto son las respuestas que se reciben como parámetro, que es lo que estaba explicando hace un rato, ¿verdad? Que el cliente envía por medio de SOAP GUI o Postman una información y eso es el request y eso es el response. Y acá vamos a agregar la clase filter chain, pero del lado del servidor. Vamos a ver otro import y todo esto lo hacemos, no lo hacemos de Javax, sino que lo hacemos del paquete raíz Jakarta. Servlet filter chain. Jakarta servlet exception, correcto. Entonces aquí venimos, quitamos esto y ahora necesito servlet exception. Voy a quitar este de acá. Y también necesito hacer este import de IO exception. Aquí hay un throws, o sea, un lanzamiento de estas excepciones. Agrego este otro import. Y acá hay que suprimir estos errores. Entonces, para suprimir estos errores, vamos a agregar una anotación. Y la anotación es suppress warnings. Arroba suppress warnings. Y a suppress warnings le vamos a pasar la aceptación de nulos. Y ya con eso
estamos quitando los warnings que tenía nuestro método. Voy a formatear el método. Listo. IOException para que reconozca acá. Si se dan cuenta está en amarillito. Entonces voy a quitar este llama.io. Y acá ya no tenemos ese warnings. Pero antes de hacer este método, aquí, este método me sirvió, el método doFilterInternal. doFilterInternal es un método que existe dentro de esta interfaz. Entonces, al momento de estar implementando doFilterInternal, se quita el error del uso de la herencia de esta clase. Creo que es una clase abstracta, vamos a ver. Sí, correcto, Public Abstract. Es una clase abstracta. Y esa clase abstracta, si yo la marco acá, le pertenece a Spring Boot, a Spring Framework. Bueno, continuemos. Vamos ahora a desarrollar el método booleano, donde vamos a validar si existe un JW token. Si te está gustando este video, apóyame con un like que me va a servir de mucho. Entonces vamos a crear el método booleano. Este no va a ser un método público, sino que va a ser un método privado. Y método privado lo que significa es que solo desde esta clase puede ser accedido. Entonces lo que vamos a preguntar es, ¿existe JWT token? Eso es lo que le vamos a preguntar. Eso es lo que va a hacer ese método y él va a pedir lo siguiente. Va a solicitar un request. Quiero dos parámetros. Y también quiero un HTTP response. Y al response le vamos a llamar res, por ejemplo. Entonces ya tenemos se están pidiendo dos parámetros en este método, un request y un response. Ok, vamos a ello. Entonces de cierta forma, hay que solicitar el authentication header. Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos obteniendo authorization, ese es el header. Y después, por medio de una operación ternaria, vamos a preguntar si es diferente de null, va a devolver el bearer. Ahora, si no es diferente de null, simplemente cuando se pregunte existe token, lo que va a hacer este método es devolver falso cuando el token no exista. Ahorita si lo vemos en este color amarillito, lo que significa es que este método no está siendo implementado en ninguna parte del sistema. Entonces, pero este método me va a servir de soporte para agregarlo en el filtro. Método que valida la existencia de un token del usuario. Estamos, ¿verdad? Entonces, ahora continuemos con nuestro... bueno, creería que tengo que agregar otro método más, perdón. Vamos a agregar acá, voy a formatear el código, listo, formateo. Y ahora voy a agregar otro método, voy a escribir otro. Voy a crear un método de setup de Spring Authentication. Private void. Este método no devuelve nada, ¿verdad? Setup Spring Authentication. ¿Y qué es lo que va a recibir este método setup? Este método setup aquí va a recibir un nombre de usuario, username, por ejemplo. Y después de username, acá, perdón, aquí está con dos S, username, así, que es un string, una cadena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar una clase que se llama User Password Authentication Token. Pero esta clase User Password, perdón, Authentication Token, necesitamos importarla. Entonces veamos cómo se hace. Entonces voy a dejar un espacio, import org, aquí está la clase, estaba la clase User Password Authentication Token. Entonces es Spring Framework, User Password, aquí está, Spring Framework
security authentication, username, password authentication. Esta clase que vemos acá la necesitamos en este método que estamos construyendo. Entonces a este método vamos a poner el tipo de dato, ¿verdad? Vamos a crear, este sería el tipo de dato, out, acá. Out es el nombre que se le va a dar, se crea un objeto, ese es el operador new. ¿Y qué es lo que se le manda? Voy a colapsar acá para que se aprecie mejor. ¿Qué es lo que se le manda? Se le manda al usuario que viene como parámetro, se manda un valor null, pero también necesitamos mandar un array list. Entonces recordemos que para utilizar un array list, acá voy a crear ese método por un array list. Esto que ven acá es un constructor. ¿Ok? Entonces siempre que creamos un objeto que el nombre es igual que la clase, a esto se llama un constructor. Bueno, entonces voy a importar array list. Vamos acá. Y ese recordemos que es de import. Vamos a ver, aquí está mal escrito. Import de Java util, Java util. Aquí estamos, array list, correcto. Agarro el nombre, array list. Y acá, en el constructor, justo allí vamos a devolver new array list, pero tengo que inicializarlo, ¿verdad? Entonces escribo new array list, tal como me lo indica acá. Y aquí, ¿qué es lo que le estamos pasando a este constructor? A este constructor le estamos pasando el usuario que nos van a mandar, le estoy pasando un null y un array list. ¿Cómo puedo saber esto? ¿Qué valores pasar? Si yo me voy a la clase, acá, me va a mostrar la clase y aquí están el constructor que estoy citando. Miren, estimados. Principal es un object. Todos son de tipo object porque no se sabe con qué información lo va a mandar el usuario. Entonces aquí le estoy mandando el usuario, credenciales lo estoy mandando null porque no estoy generando un token de credenciales. Y aquí si se dan cuenta es un collection. Entonces un collection tiene que ser un tipo arreglo. Y esto que va a devolver, va a construir esta clase o la va a inicializar con esos valores. Eso es lo que estamos haciendo en esta línea. Entonces, aquí que ya tenemos la creación del objeto, necesitamos devolver algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser ese valor a enviar? Digamos, en este caso, no hay un return como tal, pero sí hay algo que agregar. Entonces, necesitamos esta línea de acá, ¿no va? Vamos a ver. Esta parte, esto de acá, hay que importarlo. Esta clase. Esta clase de Spring Framework también la vamos a importar, que es la clase Security Context Holder. Context, recordemos que es el contexto de una aplicación. Entonces voy a agregarlo por acá. Import. Y he agregado Security Holder. Entonces ahora simplemente voy a quitar esto de acá para que me desaparezca el color amarillito. Y acá ya tengo get context. Entonces get context, ¿qué es lo que está? Get es recuperar el contexto. Y a ese contexto recuperado le voy a setear la autenticación. Miren. Entonces le estoy seteando la autenticación. ¿Qué autenticación? El objeto que se creó acá. Entonces voy a formatear el código. Una vez que el código esté formateado, ok, vamos a agregar un Java Docs, un comentario. Acá. Clase que se encarga de validar el token de usuario y si es válido se autentica al usuario en el contexto de seguridad Spring. Y es lo que les estaba comentando, el contexto de seguridad Spring como tal. Estos son métodos, uno la existencia, uno la existencia y otro la configuración, y esos dos métodos que acabamos de agregar nos van a servir en el método filter internal. Si yo me voy acá,
doFilterInternal me va a servir estos dos métodos auxiliares que acabo de crear. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es seguir construyendo código acá en este método, pero vamos a utilizar estos dos que acabamos de crear. Bien, continuando con el desarrollo, acá voy a quitar esta línea, la voy a quitar y voy a agregar try y con la instrucción try catch. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que escribir todo el código porque vamos a lanzar algunas excepciones. Si esto no es funcional, pues hay que lanzar algún tipo de excepción, ¿verdad? Entonces vamos a preguntar, ¿existe el token? Entonces, si existe el token, recuérdense que mi método auxiliar, acá lo tenemos, existe el token, recibe dos parámetros, request y response, ¿ok? Bueno, entonces existe token. Luego de eso, si sí existe, si el if es verdadero, esta línea sí no va. Entonces, si existe token, vamos a hacer un tipo de validación. Vamos a ver acá, voy a quitar esto. Y voy a quitar esto también. Esto no me sirve, esto que se autogeneró. Entonces voy a escribirlo. Si existe el token como tal, voy a hacer un reclamo, claims, acá, claims, y voy a crear un objeto dentro de claims llamado claims. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Otra vez, vamos a validar el token. ¿Y cuál es el token? Pues el request que nos están mandando, ¿va? En este request que nos están, primero preguntamos si existe. Si sí existe un token como tal, o sea, si hay algo, hasta en ese momento, si hay algo, vamos a validarlo. Que no es lo mismo validar a que exista, ¿verdad? Entonces, luego vamos a agregar otro if y ¿qué es lo que vamos a traer? El subject. Este que me está sugiriendo si es correcto. Voy a formatear. Entonces, aquí tengo el claims. ¿El claims qué va a hacer? Traerme el subject. ¿Cuál es el subject? La información del usuario, el username. ¿Qué preguntamos? Si es diferente de null. ¿Qué significa que si es diferente de null? Significa que sí trae información. Si sí trae información, vamos a setear al contenedor de Spring ese usuario. ¿ven? Entonces vamos a setear esa información. ¿Qué pasa si no existe? Entonces, si no existe, Security Context Holder, vamos a hacerle un clear a ese contexto. Si no existe, simplemente vamos a hacer un borrado. De lo contrario, vamos también a Security Holder, Clear Context. Acá. En ambos casos, si no existe el token o si no existe un usuario, en ambos casos se resetea el contenedor. Eso es lo que estaríamos haciendo en esos dos else acá. Este de acá, vamos a ver, esto no va. Vamos a guardar. Entonces lo que sí necesito ahora es mandar un chain, por ejemplo, necesito mandar este chain como tal y mandar a preguntarle por el filtro. Chain do filter internal, por ejemplo, y ese do filter internal, el request y el response, pero sin el filter chain. Solo vamos a mandar estos dos. Ok, aquí este chain, perdón, este no es así. Vamos a poner filter chain. Es este que está como parámetro. Voy a hacer un cambio. Y el método es doFilter. Entonces, doFilter se le manda el request y el response. Ahí estamos. Ahí sí que ya está bien el método. Ahora voy a agregar un par de excepciones. Por ejemplo, necesito agregar cuando ha expirado el token. Entonces, eso lo vamos a importar. Vamos a hacer un nuevo import donde esté JSON Web Token acá, por ejemplo. Y vamos a agregar
import y yo JSON Web Token. Y luego de JSON Web Token, Spider Exception. Entonces, Spider Exception. Voy a agregar esa excepción acá. Spider Exception. Luego de Spider Exception, voy a agregar otra excepción. Support JWT Exception. Voy a agregarla. Después de acá, import io JSON Web Token. Support JSON Web Token Exception. Al final todas estas son clases y las puedo separar por una barra o pipe. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo Spider, support. Necesito agregar otra excepción más, la cual se va a llamar malformat. Malformat, o sea, si está mal escrito o mal formado el JWT. Entonces vamos a hacer otro import. Import io JSON Web Token. Malformat es JWT exception. Copio el nombre de la clase y se lo voy a agregar a este método separado por una barra. ¿Sí? De esta forma. Entonces, es igual a o sea, exception puede lanzar Spider, JWT, support o malformat. Esos tres tipos de excepciones puede lanzar la letra E. Entonces ahora vamos a colocar acá la excepción. Por ejemplo, ¿qué pasa si response set status HTTP servlet, aquí ya lo tengo, forbidden, correcto. HTTP servlet, o sea, si caemos en cualquiera de estas excepciones, vamos a setear el estado forbidden, que este es un 403 o significa no permitido. Y acá, pues le vamos a pasar en el response del forbidden el mensaje, el get message, que necesitamos enviarle como error. Puede ser de esa forma o podemos hacerlo de esta otra también, un poco más simple. Voy a quitar esto acá y escribo, voy a quitar esta response send error, así, ¿no? De esta forma. Response send error, entonces aquí ya va a mandar el mensaje de error al log de lo que esté pasando, ¿verdad? Y acá creo que hace falta una llave. Pues aquí agregamos esta llavecita. Voy a formatear el código. Creo que hay algo que no se está utilizando. Esta de acá. Se agregó una dependencia, una librería que no necesitamos. Entonces ya con esto, mis estimados, esta clase está finalizada. JWT Authorization Filter. Agregamos las excepciones y agregamos el filtro. Vamos a crear una nueva clase. Me voy aquí al nivel de paquete, le doy en símbolo más, clase. El nombre de la clase será Web Security Config. Se ha creado la clase. Ahora vamos a hacer unos imports. Import org Spring Boot Spring Framework, perdón, Spring Framework.context annotation bin.
Después de eso también voy a agregar configuration, bin y configuración. Y ahora vamos a agregar http método import org spring framework.http y http método. Ahora vamos a agregar de seguridad, vamos a agregar otras clases, import org spring framework.security.config http security. Bueno, hasta ahí vamos a, conforme vayamos solicitando clases, vamos a irlas agregando. Entonces ahora vamos a escribir aquí una anotación. La anotación es configuration. Luego voy a agregar otra anotación que es enable web security. Entonces ya tengo dos anotaciones realizadas. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un método público que va a ser security fighter. Vamos a... Y a este método le vamos a llamar filter chain, por ejemplo, y va a recibir HTTP security. Va a lanzar una excepción, throws exception, y vamos a agregar un certificado, ¿verdad? Entonces acá, a este método le vamos a también anotar arroba bin. Vamos a guardar, vamos a formatear. Vamos a ver, filter chain que recibe HTTP. Aquí vamos a hacer la función de flecha. Voy a quitar el return acá, HTTP. Voy a agregar este CRS que es de certificado. Y acá justamente voy a hacer una función de flecha. CSRF. Así de esta forma, correcto. Disable. Vamos a desactivar y aquí se va a agregar. Después de esto, voy a agregar algo más. Add filter. Después de add filter, voy a agregar acá un constructor, que es el que tenemos acá en la línea 16. Acá. Aquí está el constructor, coma. Y ahora necesito pasarle username and password filter.class. Aquí ya se ha agregado el filtro. Voy a agregar otra formateo de código. Aquí hace falta el nombre del método. Algo me borró acá, perdón. Vamos, public security filter chain, así de esta forma. Vamos a agregar acá, también se nos borró, arroba configuración, esta anotación, que es esta que está acá, arroba configuración. También nos hace falta hacer otros imports. Ahorita los voy a agregar. Import, org, Spring Framework. Estos dos, justo esos dos. Filter chain y filter authorization. Ok, entonces acá en security filter chain, public user and password, aquí este método vamos a cambiarlo. Add filter after. Vamos a hacer unos pequeños cambios. Voy a quitar este filter de acá. Voy a agregar acá punto y coma. Hay que agregar el retorno. Return HTTP builder. Vamos a formatear. Formateamos el código. Y al darle formato, pues ya se nos quitaron los errores. Es importante hacer eso, dar el formato.
Acá lo que estamos diciendo, qué método que haga match va a ser permitido para no solicitar. Prácticamente estamos haciendo una excepción. ¿Cuál va a ser el API? Que no se va a necesitar token. Y el API va a ser la que se llamará user. Ese el API todavía no lo hemos programado. Entonces esta clase es un bin de configuración que va a permitir que el API llamada user de tipo POST sea permitida sin filtro de autenticación y le va a permitir autenticarse. Eso es lo que hace esta clase, señores. Ahora vamos a crear unos DTOs y ya para ir creando también los REST controller y con eso ya vamos terminando. Esta clase de esta forma queda, en su forma final. Ahora necesitamos crear otro paquete para crear nuestra clase DTO. Entonces nos vamos acá en más, paquete, DTO, y se va a crear el paquete como tal. Y dentro de este paquete llamado DTO, acá lo selecciono, le doy clic en más y acá voy a generar una clase. La clase se va a llamar user. Y esta clase tendrá simplemente dos atributos. Private string username y private string token. Se va a devolver el token de un usuario. Para no estar generando los getter and setters, voy a generar, lo voy a hacer con data de Lombok. Después de data, voy a elegir el constructor. All arguments constructor. Vamos a generar el constructor vacío, no arguments constructor. Ahí está el constructor vacío. Y también el toString. Todo esto es de Lombok. Entonces ya tenemos un código bastante limpio sobre la generación de nuestro DTO de respuesta. Prácticamente este será el JSON de la respuesta. Vamos a crear otro paquete. Me voy a la raíz del proyecto. Y acá en la raíz creo, le doy en más, paquete, y ahora el nombre del paquete será controller. Y dentro del controlador, dentro del paquete controlador, voy a crear una clase, nuevo, clase, user controller. Y dentro de user controller voy a hacer un import del DTO del usuario. Import con demo, aquí está, DTO user. Ahí ya tenemos el usuario. Ahora vamos a agregar, vamos a anotar esta clase como un REST controller de Spring Framework. Entonces aquí estamos. Lo agregamos, REST controller. Necesitamos importar también la clase seguridad de Java útil, de web útil, perdón, que de nuestro propio proyecto. Entonces import con demo y nos vamos acá a security y vamos a agregar JW util, que esta clase, esta JW util es la que nos va a servir para generar el token. Ahora sí, vamos a crear nuestro método para generar el token. Entonces sería public user login, por ejemplo. Public user login. ¿Y qué va a recibir public user login? Va a recibir unos parámetros. Entonces sería un request param. Esta que está aquí. Request param. Y el nombre del parámetro será user. Tal cual. Y el tipo de dato, la variable será username, coma. Va a recibir otro parámetro también. Voy a minimizar acá para que lo puedan ver mejor. Request param password. Y va a recibir el password como tal, ¿verdad?
Lo voy a abreviar, PWD. Entonces voy a borrar toda esta parte de acá. Solo quiero ver, sí, esto sí. Voy a borrar este código, no me sirve. Entonces vamos a generar una variable llamada token. Con token vamos a generar string token, create token. Pero no es, ese método no existe, ¿verdad? Se recordarán que en util tenemos un método llamado generar token. Ese sí que existe. Ahí estamos. Entonces ahí ya hemos generado el token. Entonces, una vez generado el token, voy a crear el objeto que va a retornar esta clase de esta forma. Y el método o el objeto que voy a crear de user va a ser con el constructor vacío. Solo voy a generar user como vacío como tal. Y voy a hacer unos seteos. A user le voy a setear, perdón, el username y voy a setearle el token. Y ese sería el final, o sea, mi respuesta. Y al final acá, pues solo voy a hacer un retorno del objeto user. Voy a formatear este código. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo este método? Va a estar generando un token. Ese token que se genere va a setear el nombre de usuario y le va a decir para el usuario X. Su token es, y eso es lo que va a retornar en formato JSON. Pero aquí nos hace falta agregar el tipo de método. Entonces aquí vamos a agregar post mapping. Aquí, post mapping de Spring Framework, por ejemplo. Y el método, se recuerdan que se debe de llamar tal como lo agregamos en la excepción del web config. Entonces, se debe de llamar user, porque ese fue el método que programamos que no va a solicitarle credenciales o no le va a solicitar token. Entonces acá ya tenemos este primer controlador que es el que va a generar el token. Voy a generar otro controlador. Voy a expandir acá. Entonces aquí dentro de controlador voy a crear otra clase. La clase será saludar personalizado. Al final va a devolver un saludo personalizado a esta clase. Listo. Voy a anotar esta clase como un res controller, recuerden. Entonces es res controller. Ahí estamos, res controller. Y voy a crear un método público que va a devolver una cadena, string, que va a saludar, que va a solicitar un parámetro llamado nombre. Pero antes de eso vamos a agregar un request param. Un request param. Y ese request param se va a llamar, va a tener un valor. Y el valor va a ser nombre. Y el default value será un mensaje por defecto. ¿Qué tal, estimados? Por ejemplo, se me ocurre. Y el nombre que va a llevar esa variable es nombre, ¿verdad? Entonces hay que agregarlo. Vamos a ver, import. No, no me da el import, entonces lo vamos a escribir. Request param, este es del web. Aquí está. Listo. Ya fue agregado. Y este método pues tiene que retornar ese nombre. Ok, entonces acá necesitamos crear un request param. Perdón, un request mapping.
un request mapping y este request mapping será el nombre del API, ¿verdad? Entonces este request mapping será hola. Así se llamará nuestro API, el API hola, que devuelve un saludo personalizado. Acá voy a utilizar el nombre de la clase, ¿verdad? Para quitar este error. Formateo el código y ya tenemos un API que solicita un bearer token para funcionar. Des en cuenta lo que estoy marcando como código. No llevo mayor configuración y pareciera que no solicito seguridad, pero toda la seguridad la está manejando el contenedor de Spring. Y todo aquello que no sea el método user, todo aquello que no sea método user va a solicitar un API, perdón, va a solicitar un token para poderse autenticar en la petición como tal. Entonces ahorita ya solo nos queda realizar las pruebas. Si les está gustando el video, mis estimados, ayúdenme generándome un poderoso like y continuamos con las pruebas. Para poder probar la seguridad, vamos a agregar unas dependencias más. Entonces aquí tenemos estas otras dependencias. Voy a hacerlo un poquito pequeño. Voy a minimizar. Entonces agregué Javax XML Bint por Glassfish. Agregué una versión del API de JSON Web Token, el proyecto de implementación y el proyecto Jackson. Con estas dependencias ya podemos hacer las pruebas de seguridad. Entonces me voy acá al icono de Spring Boot Dashboard. Vamos a levantar el proyecto. Le voy acá a detener y lo vamos a iniciar. Para hacer las pruebas vamos a iniciar el proyecto. Le damos aquí en Spring Boot Dashboard. Le damos clic en Play. El proyecto empieza a levantar. Esperamos que levante. Y de una vez voy a mostrarles acá en Postman. Postman sirve para generar pues pruebas a los servicios. Y vamos a probar el método getToken. El método getToken pues es un método de tipo POST y el URL del API es localhost user. Y en el body se recordarán que mandamos dos request param. Los dos request param es user and password. Eso está aquí, miren, en user control. User controlador. User and password, ¿no? Justamente acá. User and password. ¿Ok? Entonces, esos son los dos parámetros que están acá. Vengo, le doy send a la prueba. Y me ha generado un token. Ese token lo voy a copiar. Vieron todo el desarrollo que hicimos solo para generar esta cadena de seguridad. Le damos copiar. Y ahora vamos a probar el método saludar autenticado. Saludar autenticado. Ahorita les muestro el URL. Es un método POST, solo que es el método hola. Se recordarán acá, miren, saludar autenticado es el método hola. Entonces, acá en este método, aquí sí hay un header que se llama authorization bearer token. ¿Qué pasa, señores, si yo quito este token? Intento hacer una petición. Entonces me lanza la excepción del status code 403 que programamos de for Biden, que no está autorizado. Y acá en el body vamos a poner el nombre del canal, ¿verdad? Canal Vini Info, ese es el saludar personalizado. Entonces acá voy a agregar el token para que me permita, lo voy a guardar, para que me permita enviar mi petición. Entonces yo le doy send. Y ahora sí, hola Canal Vini Info, bienvenido a la aplicación. ¿Qué sucede si vengo y quito este nombre? Entonces me va a dar la bienvenida por defecto. Hola, ¿qué tal, estimados? Bienvenidos a la aplicación. Ahora si yo mando con parámetro, ya no me va a enviar con lo personalizado del nombre del usuario. Entonces, si se han quedado hasta acá, entonces les voy a mostrar dónde está el repositorio para que puedan descargárselo, clonarlo y validar este proyecto.
Esta página que se llama jwt.io, la que estoy mostrando aquí, justamente aquí, copié y pegué el token que generé con nuestra aplicación. Y aquí en efecto ya está el subject, ¿verdad? El usuario demo, que fue al que le creamos el token. Y que vence mañana justamente a la misma hora que se creó el token, que es el día de expiración. Y lo prometido es deuda, mis estimados amigos. Acá está el repositorio que ustedes pueden clonar. Aquí se los dejo. Este es el proyecto totalmente funcional. Ustedes lo descargan, lo prueban. Si tuvieron algún problema durante la ejecución de este tutorial, pues aquí pueden subsanar algunos de sus dudas que hayan tenido. Eh, Fue un video bastante largo, pero espero que les haya gustado. Sigan apoyando el proyecto, regálenme un like y nos vemos en una próxima entrega. Que tengan buen día.